Yo voy a hablar, tal como se me había propuesto, sobre la Iglesia y el Cabildo de Sevilla en la época del emperador. Voy a considerar la época del emperador desde 1516. Él abdica en 1556, como es bien sabido. Voy a situar hasta 1558, aunque las fechas de referencia no las mantendré estrictamente. El reinado de Carlos de Habsburgo sobre los reinos españoles heredados de sus abuelos maternos y cuya titularidad de derecho compartió con Juana, su desgraciada madre, hasta la muerte de esta en 1555, se extiende desde 1517 hasta su abdicación en Bruselas en su hijo Felipe en 1556. Entre estos 2 años situamos un periodo de la historia del Cabildo de la Iglesia de Sevilla, que es el que nos va a ocupar en adelante, que alargaremos como mínimo hasta la misma muerte del emperador en 1558. Carlos vivió una época, como bien ha señalado el decano de la Facultad de Teología que me ha precedido, a la que él mismo contribuyó a formar, prácticamente a la primera mitad del siglo XVI, en los inicios de la modernidad, que es fundamental para explicar la historia de España y, por ende, la de Europa y del mundo, como consecuencia de la expansión atlántica y hacia la India y el Extremo Oriente que protagonizaron portugueses y castellanos. Sus contemporáneos no estuvieron ajenos a los grandes cambios, como no lo estaría el Cabildo Catedralicio de Sevilla como institución y los hombres que fueron sus miembros. Espero que mi exposición sirva para justificar en algo esta apreciación. Valga como hito inicial la carta que Carlos dirigió a las iglesias, ciudades, villas y grandes en las que anunciaba el 8 de septiembre de 1517 que partía para España desde el puerto de Flesingen, actual Vlissingen. La carta, que se puede ver en la exposición, respondería a un modelo que la Secretaría del joven rey se habría encargado de reproducir y enviar a sus varios destinos, pero este hecho y la dirección personalizada, venerables deán y cabildo de la Iglesia de Sevilla, significa por sí sola la intención política, tanto general como particular, en cuanto que satisfaría a esa institución específica y le otorgaba un tratamiento especial. Unos días después, el 19 de septiembre, se enviaba otra carta similar informando del desembarco del rey en Villaviciosa, en la costa asturiana. En este sentido, Carlos, que aún no era emperador, como protector de la Iglesia, siguió la política de sus antepasados y en aquella coyuntura acudió a sus clérigos, no solo para exprimir sus recursos, como podríamos comprobar, sino también para que, como oradores, valerse de sus plegarias y oraciones con el fin de inclinar la voluntad divina en favor de sus empresas, como correspondía al sentido divinal de la monarquía. En el futuro no habrá acontecimiento imperial que no estuviera acompañado de actos religiosos propiciatorios, y así sería hasta el final. El 4 de enero de 1556 se leyó en el Cabildo una carta de doña Juana de Austria, la princesa regente, encomendando plegarias por la buena vida del emperador, nuestro Señor, que se embarcaba de Flandes para venir a España. Enseguida se puso en funcionamiento toda la maquinaria eclesiástica. Se notificó en la misma catedral a los capellanes mayores de las capillas de las antiguas y de los cálices, y se diputó un canónigo para que lo comunicase por todos los monasterios de la ciudad. A finales del verano, el 9 de septiembre, se decidió que 4 días después, el domingo, se hiciera una procesión por la avenida del emperador y se haga continua plegaria hasta que venga y predique Fray Luis de Medina. Y el día 20, también en domingo, se haría una procesión que acompañarían además todos los capellanes por las gradas de la catedral, por la buena venida del emperador, llevando el Lignum Crucis. 2 años después, el motivo sería la enfermedad y la muerte de Carlos. El 1 de agosto de 1558 se da cuenta en Cabildo de una cédula real que ordenaba que se hiciesen procesiones sobre el buen suceso del emperador. Los capitulares decidieron que la procesión fuese al convento de San Francisco y que predicase Constantino. Con toda probabilidad, sería la última vez que predicase el canónigo magistral, porque el 19 del mismo mes se informaba en Cabildo que estaba en manos de la Inquisición. El emperador murió en Yuste,
el 21 de septiembre. El Cabildo, de acuerdo con el Cabildo Municipal, estuvo preparando sus honras durante los meses de octubre y noviembre para celebrarlas el domingo 5 de diciembre en la Catedral. Sea cual sea el aspecto del Cabildo en el que nos detengamos, un primer rasgo que sobresale es su fuerte conciencia corporativa. Me valgo para demostrarlo de una referencia que ya he utilizado en otra ocasión. El 2 de agosto de 1567, el canónigo Juan Bautista de Montoya contaba a sus compañeros capitulares, en su calidad de agente del Cabildo en Roma, la audiencia que había tenido con el pontífice Pío V. Los cabildos catedralicios disponían de sus propios representantes en la ciudad eterna para la defensa de sus intereses ante la curia, sobre todo, como era el caso, en los frecuentes enfrentamientos que sostenían con sus obispos. La relación conflictiva del de Sevilla con don Fernando de Valdés, el arzobispo, había sido constante desde que éste tomara posesión en la sede en 1546 y no había cesado en 1567, un año antes de que falleciese. El palentino Juan Bautista Montoya, canónigo de 1559, que había sido antes medio racionero, escribía que le había dicho al Papa que era esa Santa Iglesia una de las más insignes de la cristiandad, ansí por las muchas reliquias y santos que en ella ha habido, como por la gran riqueza de ella y personas insignes, y lo mismo la ciudad ser hoy día una de las más ricas y principales de la cristiandad. No se puede ocultar cuánta retórica había en esta alabanza, combinación de los dos tópicos, el encomium urbis, pero también el encomium ecclesiae. Esta ideología representaba un continuo, no era la manifestación de un sentimiento momentáneo que venía conformándose desde el mismo origen de la institución, que se había desenvuelto en la tensión y los difíciles equilibrios que significaban su propia historia interna y las relaciones con los centros de poder, con los que dirimía su autonomía, la ciudad, sus arzobispos, la monarquía y el papado. El Cabildo de la Iglesia de Sevilla aparece conformado unos años después de la reconquista cristiana de la ciudad en su planta inicial, de una manera que durante siglos sería definitiva. Como estudiaron Demetrio Mansilla y Peter Linehan, los cabildos catedralicios hispanos, y en particular los castellanos, fueron reformados a lo largo del siglo XIII en un proceso de adaptación de las directrices de los concilios III y IV de Letrán, sobre todo de este último, en 1215, que no se llevaron a cabo sin superar resistencias. El pasado y la tradición también pesaba, pero la planta del cabildo sevillano era nueva. Fue concebida como resultado de una experiencia anterior que no había conocido por la sencilla razón de que no existía. Se plasmó, como es sabido, en los estatutos del arzobispo Raimundo de Lozoya de 1261. Si los mencionamos es porque supusieron la constitución fundamental de la Iglesia de Sevilla, la norma a la que tendrán que referirse de modo ineludible los sucesivos estatutos, todos ellos parciales, ninguno con vocación de sustituirlos, que fueron aprobándose y aplicándose posteriormente. Se comprueba de esta manera que, en cierta medida, la vitalidad de la institución obligaría a una renovación estatutaria permanente, pero sin que cambiara el sentido originario. Al menos esa idea tan conservadora es la que querían cumplir las partes implicadas directamente en el Cabildo como institución, el prelado y los prebendados. Otra cuestión sería las diferentes concepciones que tenían acerca de cómo debía llevarse a cabo. A la necesidad de la renovación se refirió el cardenal arzobispo don Diego Hurtado de Mendoza en el proemio a la recopilación estatutaria que impulsó, que sería siempre antes de 1502. Procedía desde la convicción de que si la Iglesia metropolitana era el modelo para el que debía regirse todo el arzobispado, las leyes escritas, venía a decir, distinguiéndolas de la ley natural, se adecuaban a su tiempo y es obligación del prelado proveer de leyes y estados para el buen gobierno y santa administración y pacífico estado de sus iglesias, porque las plantas de ellas diesen sus debidos frutos en sus tiempos. Por esta razón, había que adaptarlas al tiempo actual y, ayuntados con el deán y cabildo, teniendo a solo Dios, decía, y a su gloriosa y bendita Madre, cuyos ministros somos, ante nuestros ojos, he pospuesto todo propio interés, amor y odio y temor
con santo celo y pura derecha intención, reducir y compilar las constituciones en un solo volumen, eliminando lo confuso y lo superfluo, añadiendo lo que fuera necesario y ordenando el conjunto. Este orden establecía para los 93 capítulos que sumaban sus estatutos, se distribuirían en 3 partes. Una primera recogía todo lo que trataba de la admisión o recepción del prelado y de los beneficiados del cabildo, que llamaba correctamente cuerpo y colegio. En la segunda se regulaban las obligaciones que debían cumplir los prebendados. Por un lado, la principal de todas, que afectaba al ámbito de lo espiritual y consistía en el culto divino que se significaba en el altar y en el coro. Por otro, las obligaciones que cubrían aquello que llama lo accesorio, pero que reconocía que resultaba imprescindible para la permanencia de lo espiritual, es decir, la buena administración de la hacienda. Esto no significaba solo el reconocimiento de la importancia de la base material, sino también de las dimensiones que poseía la hacienda capitular de un cabildo especialmente rico. Por fin, los capítulos de la tercera versarían de lo que competía a la salida de esta iglesia del prelado o del beneficiado mediante la muerte natural. En síntesis, como el mismo arzobispo explicaba a continuación, las 3 partes se resolvían sucesivamente en cómo entrar, cómo obrar y cómo salir a recibir el galardón de Dios según sus obras. Las mismas normas estatutarias revelaban el carácter de la institución tal como a su vez estaba impreso en el derecho canónico. Desde una perspectiva institucional, el cabildo disfrutaba de una estructura corporativa y colegial que hablaba y respondía, por consiguiente, unitariamente como una persona jurídica. Estaba formado por individuos cuyos ingresos estaban determinados por diversos trámites y tras superar ciertos filtros selectivos que, aparte de los requisitos canónicos a los que me refería antes, el mismo cabildo fue definiendo en virtud de su relativa autonomía normativa. Esta constatación obliga a que nos interroguemos sobre los orígenes sociales y geográficos de tales individuos. Exige la respuesta a las preguntas sobre sus edades, así como sobre la formación que tenían y las carreras eclesiásticas que habían ido suscribiendo con anterioridad a su entrada en el cabildo y las que protagonizaron durante su estancia en el mismo y todavía después, aun cuando ya no fueran propiamente carreras de servicio a la Iglesia. Un estudio completo requeriría asimismo la investigación de estos hombres, de sus linajes y orígenes familiares, de su situación económica, su riqueza o su pobreza, del medio social y de parentesco en el que se desarrollaron sus vidas, de sus niveles culturales, de su obra literaria, si la tuvieron, y a ser posible, de la espiritualidad y el mundo de las devociones, al final de sus actitudes ante la muerte, la herencia y la dotación para su ánima, la elección del enterramiento y la sepultura. Como venimos diciendo, un cabildo como el de Sevilla se nos presenta, ya plenamente constituido, dotado de los fundamentos de su base económica, propiedades rústicas y urbanas, de la porción del diezmo que le correspondería de la diócesis principalmente, que administra en exclusiva y que lo convierte en una potencia económica en su contexto. Precisamente por ello, su historia económica se explica en una evolución secular que comprende a toda la sociedad y en la que ella misma se inserta contribuyendo a su análisis. Pero no hay que olvidar que la posición jurídica, social y jurídica superior que gozaba se justificaba en una sociedad estamental por la función religiosa esencial que ejercía, la cultural y la litúrgica. No correspondía a los cabildos catedralicios otras tareas como las pastorales. En principio, el campo de actuación del cabildo se ceñía a los límites de la iglesia catedral y cuando se manifestaba exteriormente, lo que se hacía en no pocas ocasiones, se representaba desde su papel primordial en el culto. De ahí la extraordinaria importancia que tenía en la vida capitular la liturgia. Hasta el Concilio de Trento fueron en el ámbito del clero secular los depositarios de tradiciones litúrgicas y rituales autóctonas, derivadas de una historia secular y enriquecidas por su evolución singular. El peso de la liturgia se tradujo en uno de los aspectos fundamentales de su historia, como es la música. Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que la Iglesia de Sevilla fue uno de los grandes centros de la música sacra europea del siglo XVI. Como es buena muestra la personalidad de sus prebendados,
que fueron además músicos y maestros de capilla, desde Luis de Peñalosa a Francisco Guerrero, por ejemplo. Por otra parte, por la misma sociología de sus miembros, el Cabildo también puede ser estudiado como un núcleo cultural, del que no es independiente el papel que algunos de sus miembros jugaron en la agitada historia espiritual de la España de la primera mitad del siglo XVI, y como veremos más en concreto en el periodo del emperador. Cuando Carlos empieza su reinado, el Cabildo de Sevilla se regía, en teoría, por las disposiciones constitucionales originales acerca de la provisión de sus beneficios, compuesto por 11 dignidades, la primera y de mayor prelación, la del deán. En los algo más de 2 siglos y medio de existencia, su número solo había cambiado con la incorporación de una nueva, el arcedianato de Carmona, que había sido creado en 1489, si bien no se estableció definitivamente hasta 1501. El deán debería ser elegido por el arzobispo y el cabildo, las dignidades por el arzobispo, y los que las ocupasen tenían asignadas unas funciones específicas: prior, chantre, tesorero, maestrescuela y los arcedianos de Sevilla, Écija, Jerez, Reina, Niebla y el más reciente, el de Carmona. La denominación de los arcedianatos recordaba una división territorial, pero ya en el momento en que aparecieron carecían de atribuciones en ese sentido. A ellos se sumaban 40 canónigos, 20 racioneros y 20 medios racioneros. En latín sería portionari mayores, portionari minores. En principio, todos eran nombrados de una forma simultánea por el prelado y el cabildo, pero ese derecho de voto se restringía a la major et senior pars del mismo, es decir, a la mayor y a la parte mayor y más sana, según dicta el derecho canónico, en el que solo se incluirían aquellos canónigos que además estuviesen ordenados in sacris, porque excepto para la ocupación del deanato y de ciertas canonías, no se exigía que fueran órdenes mayores, bastaba con que fuesen clérigos. Las dignidades también debían de incorporar su condición de canónigos, menos la del prior, que tendría una ración. Sin embargo, a principios del siglo XV, en el llamado Libro Blanco, que fue elaborándose desde 1411, ya figuraba como una práctica normalizada que el Papa podía otorgar una dignidad a quien no tuviera prebenda en la catedral. La práctica terminó rompiendo el mecanismo teórico normativo de provisión y promoción interna, sin que fuese a su vez reconocida en una nueva normativa, excepto tal vez la legislación que se aplicó para el reconocimiento del derecho exclusivo de los prelados de los nombramientos en las vacantes de las prebendas que se producían en determinados meses, los llamados meses ordinarios. Asimismo, los arzobispos, que eran cardenales, disfrutaban de otros privilegios a este respecto por el simple hecho de serlo. Son los indultos cardenalicios. Pero tras esta fachada se encontraba otra realidad consecuente con la evolución de la Iglesia durante los conflictivos siglos XIV y XV, del papado de Aviñón al cisma, y de aquí a la lucha entre el conciliarismo y el papalismo, que acabó aparentemente con el triunfo de esta última tendencia y la consagración de lo que un prestigioso historiador italiano llamó la instauración en la cabeza de la Iglesia de el soberano pontífice. No debe entenderse esta evolución como un fenómeno repentino ni espontáneo. En tanto en cuanto la Iglesia tendió a constituirse como un organismo centralizado y por ello necesariamente jerarquizado y burocratizado, los cabildos fueron perdiendo esa autonomía que disfrutaban. Y esto en todos los terrenos. En el XV todavía se aferraban, como ocurrió en Sevilla, al derecho de elección que reclamaban de sus prelados frente a la presión irresistible de los reyes y de los papas. Esta pretensión ya sería concebible en el siglo XVI. El emperador culminaría la política que habían seguido sus abuelos cuando quien fuera su maestro, Adriano de Utrecht, como Adriano VI, le concediera el derecho de elección de los obispos de sus reinos. El avance del regalismo fue compatible en la Iglesia castellana con el del reservacionismo pontificio, aplicado a la distribución de todo tipo de beneficios, incluidos los catedralicios. Las vías de acceso a las prebendas se complicaron en un escenario de competencia por su control entre todos los sectores implicados. Se accedía a la prebenda por prohibiciones simultáneas del arzobispo y el cabildo, normalmente por iniciativa del primero, porque la del segundo fue restringiéndose, pero también por colaciones y provisiones emitidas directamente desde Roma, sin que se pensara en la voluntad o los deseos de la institución de destino, favoreciendo en no pocas ocasiones a personajes que no tenían otra pretensión
que disfrutar de sus rentas sin que hicieran la residencia preceptiva. Fenómeno este que produjo una formidable corriente de drenaje de recursos hacia la misma Roma o hacia la bolsa de individuos acaparadores de rentas eclesiásticas. Pero quizás fuesen los mismos prebendados, catedralicios, los mayores responsables de la pérdida progresiva del autogobierno de sus propios cabildos, procurando algunos, por los medios que fueran, el acceso a las prebendas, haciéndose heredar en las mismas por terceros, incluso por sus hijos, utilizando los sistemas de resignación y de reservas, un sistema que les permitía vincular las sillas en el coro a su grupo familiar y abusando de las excepciones privilegiadas que la curia romana tan fácilmente estuvo siempre dispuesta a conceder. En el estado actual de nuestros conocimientos podemos identificar 1.070 individuos que pasaron por el cabildo de la Iglesia de Sevilla desde 1408 a 1600, 555 de los cuales iniciaron la ocupación de las prebendas que disfrutaron antes de 1500, siendo 586 los que las lograron durante el siglo XVI. Entre 1517 y 1558 fueron 303 los individuos que en algún momento se sentaron en las sillas del coro catedralicio y la media de permanencia en el cabildo se sitúa... un momento... La media de permanencia en el cabildo se sitúa, decía, en los 21 años. Por debajo de esta media estuvieron 164 capitulares, algo más de la mitad del total. Y, lógicamente, fueron 142 los que extendieron su estancia más allá de la media, alrededor del 46%. El gráfico que estamos viendo puede considerarse como una buena representación de la dinámica de la renovación de la composición del cabildo, como también proyecta una imagen de la conservación del espíritu corporativo, de la cultura institucional. Se lo voy a explicar. El gráfico tiene en el eje de ordenada los años, se refiere a los años de entrada y los años de salida, de lo que hablaba Diego Hurtado de Mendoza. Y cada barra sería un prebendado, desde el momento en que se inicia, entra en el cabildo hasta el momento en que termina. Ven ustedes que a la altura de 1520 aproximadamente, 1525, hay prebendados que han entrado en el cabildo alrededor de 1480, es decir, que llevan un plazo de tiempo muy grande en el cabildo. De esta manera, si van cortando, verán cómo las generaciones se van sucediendo unas a otras. Pero es que sin sucesión, y esa sucesión nunca es una ruptura neta, sin un solapamiento generacional, es imposible la permanencia institucional. Es decir, esto es lo que explica la permanencia institucional. Al final, el último prebendado que tendríamos ahí sería el último que entra en 1558 y que viviría en el cabildo rozando 1610, es decir, entran en un periodo que podemos decir todavía renacentista o tardo-renacentista para morir en un periodo ya prebarroco o plenamente barroco. Que hay también una transición cultural y espiritual, entonces, en el tiempo en que se va desarrollando la curva que ustedes pueden ver. Por eso digo que es una imagen de la conservación del espíritu corporativo de la cultura institucional. Los estatutos tienen establecido que a la unión del prebendado, un paso que suponía la rebaja del mínimo de sus obligaciones litúrgicas, se produciría tras 50 años de servicio. A principios de 1529 se pensó en reducir este tiempo a 40 años. No sé cómo funcionarían los sindicatos de los canónigos en aquel tiempo, ¿no? Pero después de 50 años de servicio uno debería merecerse ya la jubilación. En 1529 se pensó a 40 años. Y así parece que se propuso al arzobispo don Alonso Manrique, pero esta propuesta no adquirió forma estatutaria hasta 1560. Hay que tener en cuenta que la Iglesia, como institución que está convencida de su permanencia en el tiempo, se toman las cosas con cierta lentitud. Lo se propone en 1529, pero no se hace hasta 1560. Esa norma sigue igual, 40 años. No fueron pocos los individuos que permanecieron en el cabildo más de 36 años, hasta la salida de la que hablaban los estatutos de don Diego Hurtado de Mendoza. Fueron 58, alrededor del 19%. Aunque solo sea porque fue el capitular que más tiempo estuvo en el cabildo, mencionaré ahora a Andrés de Salcedo, natural del Valle de Salcedo, en las encartaciones vizcaínas, aunque de la diócesis de Burgos,
que sirvió una ración desde 1539 y una canonjía desde 1575 hasta su muerte en 1606. Esto es, 68 años continuos. ¿Cómo es posible que permaneciera tanto tiempo? En su caso, la razón casi fuera es comprensible. Sabemos que tenía 76 años cuando falleció, porque así se inscribió en la lápida de su sepultura en la capilla de la Antigua de la catedral. Sí, pues, tenía 9 años cuando accedió a su primera prebenda. No cabe duda de que fue su padre, de quien había heredado el nombre y el apellido, el que la consiguió. Este, el padre, como correo mayor de la ciudad y con sus propios negocios, tenía suficiente dinero como para obtener en Roma una bula de provisión de la ración que había tenido en el cabildo el arcediano de Écija, don Gonzalo Cabezas, que vino datada en Roma a 21 de julio de 1538. Detengámonos por un momento en el proceso, porque puede resultar aleccionador de la complejidad a la que podían llegar las formas de acceso a las prebendas. Aquí no hubo intervención decisoria del arzobispo o su delegado, el provisor, ni del cabildo. Andrés de Salcedo, padre, no presentó la bula ante el cabildo hasta el 29 de agosto de 1539. Había esperado, por tanto, que transcurrieran unos 2 meses desde la desaparición de don Gonzalo Cabezas, que había fallecido el 23 de junio anterior. Una bula de provisión de un beneficio no adquiría valor ejecutivo si no venía acompañada de un proceso incoado sobre el contenido de la dicha bula. Esto suponía que fuera hecho y fulminado, según se expresaba en el lenguaje curial, y lo hacía el juez ejecutor que había sido nombrado en la bula en la misma Roma. En este caso, como en tantos otros, un obispo de la corte romana. Este proceso estaba fechado asimismo en Roma el 20 de junio de 1539, de manera que se dispuso tiempo para que estuviera en manos de Andrés Salcedo para cuando se presentara la bula en Sevilla. Todo esto tenía un precio. La bula de por sí acarreaba un coste que debía ser financiado. Además, se necesitaba recurrir en Sevilla a profesionales que conocían los entresijos del funcionamiento de la curia para que gestionaran su concesión y que contaran con agentes en Roma. Había que valerse de los servicios de un banquero o un hombre de negocios que tomara el cargo de transferir el dinero mediante letras de cambio. Pero ni siquiera habiendo llegado a este punto, Andrés de Salcedo tenía asegurada la ración. Unos meses antes, Juan Varela de Salamanca, hijo del impresor homónimo, que había reclamado la posesión de esta prebenda, alegando que don Gonzalo Cabezas la había resignado en él. El cabildo, incapaz de decidir a quién le asistía la razón, suspendió su veredicto. Juan Varela no debió sentirse muy perjudicado, porque de inmediato se hizo con otra ración y permitiría que Andrés Salcedo tomase posesión en nombre de su hijo de la suya previa a su resignación. Pero estas cosas tampoco se hacían sin contrapartida. Como habría contrapartidas para su acceso al canonicato, al que llegaría en 1575, pero que estaba predeterminado desde que le fuera prometido como consecuencia del acuerdo que debió suscribir en 1554 con el canónigo Diego Rodríguez Luceros, al que apodaremos Junior, para no confundirlo con su homónimo, su presunto tío de infasto recuerdo, y sus propios hijos, Católico y Luis Lucero. No fue el único que se dio con esas características tan complejas que dejaremos sin explicación para otra ocasión en que, Dios mediante, dispongamos de más tiempo y siempre que continúen teniendo la paciencia de escucharme. Podemos distinguir todavía entre el tiempo de estancia de nuestros capitulares en el Cabildo durante este intervalo temporal que hemos seleccionado y el tiempo de permanencia en la prebenda, dado que algunos capitulares, singularmente las dignidades, ocupaban 2 al mismo tiempo y otros pasaron por más de una a lo largo de su vida en el Cabildo. Bueno, el resultado es el que se observa en el cuadro. Tienen ustedes las prebendas, el número de individuos que ocuparon esas prebendas en este periodo, desde el deán hasta las medias raciones, y los años, la media de los años en las prebendas. De tal manera que ven ustedes que un canónigo estaba como media, en la canonjía algo más de 14 años, un racionero algo más de 15, casi 16, y una media ración un poco menos, algo más de 15. Las medias aplicadas a las dignidades tienen menos significado estadístico, porque ese número es mucho menor. Entonces,
hablar de medias para 4 individuos. Más todavía, como en esta época, de 1517 a 1558, hay 2 largos periodos de los que no sabemos el nombre del deán. En parte porque varios años estuvo ocupada el dianato por una razón que todavía no he logrado averiguar por la Cámara Apostólica, que percibía las rentas correspondientes. Ahora no es lo mismo que se hayan sucedido en estos años solo 3 o 2, como en el arcedianato de Écija y en el arcedianato de Jerez, mientras que se han sucedido 9 más 3 cuelas, o 7 arcedianatos de Niebla, ¿no? Así que es verdad que el total de las dignidades nos da una media de 12,39. Podemos elevar, como si fuera una ley, ¿no?, una estadística, que las dignidades estaban menos tiempo ocupadas por media que las canonjías, las raciones y las medias raciones, ¿no? Pero ya digo, hay veces que no sabemos que fue el deán desde que murió en 1520 don Fernando de la Torre, que venía siéndolo desde 1500, hasta que en 1530 la Cámara Apostólica reclamó el deanato, que además lo mantuvo en sus manos hasta que, terminando diciembre de 1534, en el reinado del emperador, tomara posesión el obispo de Zamora, don Pedro Manuel. Este hombre, de una familia de la alta nobleza castellana, que recorrió una espléndida carrera durante el reinado del emperador, pues antes había sido obispo de León y en el futuro sería arzobispo de Santiago, de 1546 a 1556, siendo obispo, en teoría, solo pudo poseer el deanato sevillano por privilegio. Y por supuesto es dudoso que llegara a aparecer por Sevilla, aunque tuvo arrendadas unas casas en la ciudad que pertenecían al cabildo. Los capitulares hubieron de resignarse a un deán ausente y a todo lo más a escribirle alguna vez que otra, dándole gracias por los trabajos que toma en favor en pro del cabildo y suplicándole que siempre tenga por encomendadas las cosas del cabildo. Esta actitud es la que mantendrían los capitulares, a los que no les gustaba nada que sus prebendados estuvieran ausentes, porque iban en detrimento del culto y de la liturgia, y por supuesto recaía la carga litúrgica sobre los prebendados que sí permanecían en la ciudad. No les gustaba nada, pero no tenían más remedios que resignarse cuando esos prebendados eran demasiado poderosos como para obligarles a la residencia en el coro. Entre 1517 y 1558 se produjeron 405 accesos a las prebendas del cabildo, siempre con la prevención de que por el conocimiento que ahora tenemos hay que estar abierto a la posibilidad de que estos datos varíen en el futuro, aunque fuese por poco. La distribución por tipo de acceso es la que se ha escogido, es la que tienen ustedes en el cuadro. Evidentemente estos números siempre están sujetos a revisión, porque la investigación siempre está sujeta a revisión. Hay que reconocer que no sabemos cómo se produjo la cuarta parte de esos accesos. Es decir, de 405 accesos, de 101 no sabemos a ciencia cierta cómo llegaron al cabildo. Los demás sí sabemos que llegaron por nombramiento arzobispal o por simultánea, o nombramiento directo del cabildo, los menos, o por lo que se llama coadjutoría, por oposición, un solo caso, pero ¿qué caso? ¿Qué caso? Porque es la oposición de Constantino. Por designación papal, por designación real, vemos aquí desterramos otra de las ideas de los tópicos propios cuando se habla de la Iglesia antes del siglo XVIII, es el de la intervención real. El rey interviene sobre todo, como dije al principio, con la punción fiscal. Al rey lo que le interesa, desde el punto de vista económico, es la extracción de los recursos que la Iglesia posee. Y se interviene para designar prebendados es porque la renta eclesiástica es derivada hacia funcionarios letrados, que son eclesiásticos al mismo tiempo de la monarquía. Pero no interviene directamente en los nombramientos, aconseja. Claro que un consejo del rey, una recomendación del rey es mucha recomendación. No ocurrirá así en el siglo XVIII, cuando que por medio de los concordatos y es la culminación del regalismo borbónico en el siglo XVIII. Prácticamente la autoridad de las prebendas, además de los prelados, caerá en manos de la monarquía. La intervención real está sujeta sobre todo a la
propuesta o a la elección del obispo, de los obispos. Ya he mencionado antes la bula de 1523 de Adriano VI, que se lo otorgaba a los monarcas castellanos, pero no sobre las prebendas catedralicias. Otra cosa es lo que se llama el patronato real, que ahora no vamos a hablar de ello porque no es la ocasión. Ven ustedes que si sumamos lo que se llama regreso, resignación y permuta, resulta que gran parte del acceso a las prebendas se producía por la misma iniciativa de los mismos capitulares. Es decir, como los mismos capitulares terminan absorbiendo lo que es un problema de carácter canónico, el derecho canónico, absorbiendo a su favor. Si suman regreso, resignación y permuta, nos da pues, casi el 50%. El 50%, me estoy fijando en la última columna, es decir, haciendo elisión de las desconocidas, ¿no? Se puede suponer que casi el 50% en este periodo del acceso a la prebenda dependía de los mismos capitulares, pero no por elección capitular, sino por sus propias influencias, sus propios tejemanejes y sus propias maniobras en la curia romana. Todo este proceso beneficiaba indudablemente a Roma, más que a la autonomía de los prelados, de los obispos, pese a lo que diga Trento, porque en este periodo se inicia el Concilio de Trento a partir de 1545, ¿no? Y a las disposiciones tridentinas. Esta distribución, por consiguiente, no es una distribución constante, es la distribución que hay durante el reinado del emperador, porque en la segunda mitad del siglo XVI las cosas cambiarán, y lo mismo ocurre en el siglo XVII. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Las provisiones en simultánea, que supone la intervención conjunta del arzobispo y el cabildo mediante un consenso, es también el momento en que se producen las mayores tensiones entre los cabildos catedralicios y sus obispos. Es lo que ocurrirá en Sevilla. Las mayores tensiones se producirán entre el cabildo sevillano, el cabildo de la Iglesia Catedral, y los arzobispos cuando se trate de nombrar o proveer a determinados, a ciertos prebendados. Aunque no en la misma medida, los 4 prelados que sucedieron en la silla de Sevilla desde 1517 a 1558 fueron hombres dotados de una fuerte personalidad, y excepto Alonso Manrique, de trato difícil. Todos protagonizaron importantes carreras políticas y eclesiásticas, y que sin excepción fueron prelados celosos de sus prerrogativas. Fray Diego de Deza, que era el arzobispo de 1504, coincidiría con Carlos solo 5 años de su pontificado, pues murió en 1523. Alonso Manrique, de 1523 a 1538, Fray García de Loaiza, de 1539 a 1546, y Fernando Valdés, de 1546 a 1568. Solo Manrique procedía de una familia de la alta nobleza castellana. Recordemos que era hermanastro, hijo del mismo padre que el poeta Jorge Manrique. Los otros 3 nacieron en familias de la pequeña nobleza local que habían introducido a algunos de sus miembros de sus linajes en la administración de la monarquía, pero que gracias a ello ascendieron o afianzaron sus carreras. Esto no es excepcional. Esto también es una característica propia de la burocracia de la monarquía y de la Iglesia de los siglos de oro, este tipo de procedencia social. 2, además, Deza y Loaiza, eran frailes y dominicos, y dentro de la orden habían adquirido su formación intelectual. Loaiza llegó a ser general de la orden de predicadores, mientras que Manrique y Valdés fueron eclesiásticos seculares. El segundo, es decir, Valdés, fue sin duda, fue configurando su duro perfil intelectual e ideológico desde sus años universitarios en Salamanca. Fray Diego de Deza fue provisto con la mitra de Sevilla en 1504. Me voy a ahorrar todo lo que tengo aquí puesto sobre Deza o el periodo de Deza en esos últimos años, porque el tiempo se nos echa encima, ¿no? Pero como ocurría con tantos eclesiásticos cortesanos, siendo inquisidor general, no debe tener gran interés en ocuparse personalmente del gobierno de su diócesis. Hombre apegado a Fernando el Católico, la entronización en Castilla de Juana y Felipe el Hermoso, y sobre todo los sucesos de Córdoba, terribles sucesos de Córdoba, la tremenda persecución inquisitorial
de Córdoba, a principios del siglo XVI, provocaron su caída en desgracia política, aunque mantuviera cierto radio de influencia. Si se desplazó por fin a Sevilla para residir en ella, fue porque cayó en desgracia política. Él era partidario de Fernando el Católico y la llegada de Felipe el Hermoso y de Juana supuso el desplazamiento de los fernandistas frente a los felipistas, entendiendo por felipistas aquí a los partidarios de Felipe el Hermoso, evidentemente. Y ese mal humor lo plasmó en el momento de su juramento de los estatutos, en la entrada personal en Sevilla. Cuando Fernando de la Torre, el deán, se los presentó, él respondió que los juraba en tanto que no sean en ofensa de Dios. A lo cual, así lo recogen las actas capitulares, dijo el señor deán que la Iglesia de Sevilla no tenía estatutos que fuesen en ofensa de Dios. Y dijo su señoría, repitió Deza, que los juraba con tanto que no fuesen en ofensa de Dios, como había dicho. Evidentemente, el humor del arzobispo no era precisamente de lo más agradable. Y esto que era un hombre ya, él muere en 1523 con 80 años. Bueno, esto de una simple recta, de 1523 a 1506, cuando era un hombre de una edad avanzada. Por la estadística que tenemos, Deza no tuvo muchas oportunidades para introducir prebendados de su familia en el cabildo, pero sí introdujo uno de una excepcional importancia, que fue un sobrino, don Juan Pardo de Tavera. Era racionero en 1505 y el cabildo aceptó el nombramiento porque le parecía que era letrado e persona idónea para el servicio de esta Santa Iglesia. 2 meses después, este universitario, entonces de 33 años, natural de Toro, como su tío, rector de la Universidad de Salamanca, consejero del Consejo de la Inquisición, bien que esto no era tanto mérito, porque había introducido su tío, que era el inquisidor general, en el Consejo de la Inquisición. Ahora se introducen en Telefónica, pero entonces el Consejo de la Inquisición, el Consejo de Castilla o algo así, ¿no? Ascendió a una canonjía y antes de un año se hacía con la chantría y al poco actuaba como provisor, mientras al mismo tiempo acumulaba sin parar beneficios eclesiásticos. Algunos tan sustanciosos como el priorazgo de Aroche, era una de las mayores rentas eclesiásticas de la diócesis de Sevilla. Se comprende que su biógrafo le atribuye que cuando, siendo visitado a la Santería de Valladolid en 1514 y por iniciativa de Fernando el Católico, fuese provisto como obispo Ciudad Rodrigo, dijera a su tío que su Alteza de clérigo rico lo había hecho obispo pobre. Porque, claro, tenía que abandonar los beneficios, el resto de los beneficios que tenía, ¿no? Este juicio es certero, pero es algo injusto, ¿no? Porque Pardo de Tavera fue, manteniendo la chantría de Sevilla, presidente de la chancería de Valladolid, sucesivamente, ¿no? Obispo de Osma, presidente del Consejo de Castilla, lo convertía entre 1524 y 1539, arzobispo de Santiago, a partir de 1524, consejero de Estado desde 1529, cardenal en 1531, arzobispo de Toledo desde 1534, inquisidor general de 1539 a 1545 y gobernador de Castilla de 1539 a 1545, o sea, el hombre más poderoso de la monarquía en los reinos peninsulares, antes de morir en 1545. En 1526, después de la desaparición de Diego de Deza y siendo ya arzobispo compostelano, este poderosísimo clérigo, convertido en cabeza de una peculiar familia, muchos de cuyos parientes se instalaron en Sevilla, dotó la capilla de San Pedro de la Catedral, en la que había iniciado su fortuna. Ya de San Pedro tiene ustedes en la cabecera de la catedral, y es una fundación, una dotación de la familia Tavera. Eso nos llevaría a la implantación de la limpieza de sangre. Me voy a ahorrar también toda la explicación, tal vez demasiado premiosa, que tenía preparada aquí para ustedes, ¿no? Fue el lunes 12 de febrero de 1515 cuando el arzobispo Fray Diego de Deza y los capitulares aprobaron el primer estatuto de limpieza de la Catedral de Sevilla, bueno, el primero y último, que será conocido por las palabras con que se iniciaba: Quantum invinia Domini,
referencia a Isaías 5, y por tanto a Mateo 15:13 y a Juan 15:1-6, entre otros textos escriturarios, tenía unas consecuencias radicales. Sin embargo, poseía un carácter conservador, si lo comparamos con otros estatutos semejantes. Se limitaba a la prohibición de acceso a los beneficios de los descendientes de herejes condenados hasta la segunda generación, según se dice o se contiene en los sacros cánones, Dio Probut in Sacris Canonis Continetur. Es decir, se tenía el derecho canónico y también el derecho común. Como siempre se preocuparon de alegar a los capitulares en las numerosas ocasiones en que se vieron obligados a preservar su vigencia. Solo contiene una indicación explícita a los herejes condenados en Sevilla desde 1481. De ellos se afirmaba que se decían cristianos, pero que latían con corazón judío. El breve expositivo justificativo es un texto de excepcional valor histórico. Concluye invocando el dolor que ha originado en el cabildo en su seno que hubiesen convivido con beneficiados caídos en el crimen herético, y mencionaba 7 nombres. Era el número para aquellos hombres el argumento demostrativo de la necesidad de la limpieza de la viña del Señor. El mismo estatuto los trae a colación, más de 600 quemados en las ciudades de 1681, alrededor de 6.000 abjurados y reconciliados, 7 prebendados reos de culpa. Tal vez lo fueran por una interpretación literal de las duras palabras bíblicas, pero como amenaza para la preservación de la ortodoxia religiosa, no lo eran. Desde que la Inquisición comenzó a actuar en Sevilla hasta 1514, se habían sentado en las sillas del coro de la catedral 310 individuos. Los 7 condenados representaban una proporción pequeñísima, el 2,25%. Sin embargo, Deza y los 48 capitulares presentes en la reunión de 1515, de los 75 que componían entonces el cabildo, prefirieron manchar su pasado en aras de la limpieza de su futuro. El Estatuto de Limpieza recibió la bula de 21 de agosto de 1516 de León X, que lo sancionaba, que lo pueden ver ustedes ahí en la exposición, ¿no? Desde esta bula hasta el breve de Pablo III, de 19 de marzo de 1546, se sucede todo un progreso, una acumulación de letras pontificias y documentación pontificia que va afinando la interpretación del quantum invinia, o incluso, como ocurre ya en los años 40, a extenderlo no solo a los hijos y a los nietos, sino también a los bisnietos. Pero fíjense, siempre de condenados, no de reconciliados. Es decir, es un estatuto de puritate sanguinis peculiar, porque actúa, por eso decía que eran los límites del derecho canónico, no afecta, como ocurre con los estatutos de limpieza radicales, no afecta propiamente a la ascendencia no se puede negar el acceso al cabildo a un individuo que fuera descendiente de conversos si en esa familia no había habido ninguna condena inquisitorial. Es justamente el tiempo, el desarrollo, la evolución mental, sociológica, cultural de la sociedad lo que hace que se llegue a interpretaciones mucho más extremas. Entre ellas, ahí tienen también en la exposición una cédula de Carlos V, del 3 de junio de 1524, en el que Carlos, recogiendo una petición del cabildo, insiste en que aquellos, no ya respecto al ingreso de futuros prebendados con ascendencia de condenados del Santo Oficio, sino aquellos prebendados que ya estaban dentro, que tenían esta condición, que no pudieran acceder a otra prebenda, o que no, como va a ocurrir en el dictado de las diferentes letras pontificias, o que se les prohibió subir al altar mayor a celebrar. Obviamente eso era una humillación enorme. Sin embargo, y esto os puede resultar paradójico, esto no evita que estos mismos prebendados, que no podían celebrar en el altar mayor, presidieran el cabildo en aquellas reuniones capitulares en que por su dignidad fueran la máxima dignidad, como le ocurrió a Juan Rodríguez de Baeza, que fue chantre durante toda su vida, ¿no? No parece lógico
que la teología paulina que sustentara a Rodrigo de Santaella, arcediano de Reina y canónigo, converso él mismo, que había muerto solo 6 años antes, 1509, para prohibir la implantación de la limpieza de sangre en la excepcional Constitución 15 del Colegio de Santa María de Jesús, que es lo que hizo Rodrigo de Santaella, no parece lógico que fuera una anomalía entre los que fueron sus compañeros, en cuanto a su concepción teológica. Por otro lado, estaban los fanáticos del antijudaísmo. Se ha conservado el borrador de un estatuto que fue elaborado como norma adicional al Quantum Invinia, como expresamente declara. No está fechado ni firmado y está encabezado con el nombre de Diego de Deza. Su texto en latín es de una dureza histérica. De los descendientes de los herejes y los judíos no procede más que la impudicia, la desvergüenza, la insolencia, la petulancia y la perfidia. Como ratones y conejos, roen y subvierten todo. Practican la simonía y mercadean con los beneficios eclesiásticos. Profanan aquello que se les apetece y con sus artimañas sobornan favores tanto en la corte romana como en la real. Así pues, proseguía, el cabildo está obligado a defender a la Iglesia contra la infamia y la deshonra, etc. Este proyecto, de todas formas, nunca fue aprobado. En realidad ignoramos, aunque se ha conservado, el original, borrador original, pero ignoramos si llegó a ser considerado. Un periodo crítico para la Iglesia del Cabildo de Sevilla en estos años fue el de 1520 a 1523. Tan crítico que le obligó al Cabildo a mantener y a sostener un conflicto continuo, una tensión continua en el mismo interior de la ciudad, con otras instancias de poder, con las órdenes militares y en negociaciones continuas con la corte itinerante de los primeros años del reinado de Carlos V. Y además viene a coincidir con, bueno, no es una coincidencia, es que es un componente esencial de la crisis, las comunidades de 1521. El año de 1521 fue posiblemente, desde el punto de vista agrícola, el año más duro del siglo XVI. Una mano desconocida escribió en las páginas de un libro de estatutos en latín, lo voy a leer en castellano, ¿no? Porque no tiene. Mejor les ha ido a los asesinados por la espada que a los muertos de hambre, porque estos han sucumbido extenuados a causa de la esterilidad de la tierra. Este es un texto en libre interpretación, un texto vulgático en libre interpretación de las lamentaciones. O sea, fue un año terrible, realmente, un año de hambre, en que se hundieron las rentas eclesiásticas y se hundió con él la economía capitular. En estos años interviene activamente uno de los prebendados más interesantes del siglo XVI de la Iglesia de Sevilla, que es Diego López de Cortegana. Para Batallón, López de Cortegana, que estuvo entre los que aprobaron el Quantum Invinia, fue la figura más interesante de la selecta minoría sevillana. Eso dice Batallón, de la minoría sevillana culta y humanista formada por capitulares catedralicios de los inicios del XVI. Sus elegantes traducciones del Asno de Oro de Apuleyo, es un libro de todas formas para paladares fuertes, de Pío II y sobre todo de la Querela Pactis de Erasmo, fueron compatibles con su vida como inquisidor y prebendado. Vamos. De este periodo es este texto que procede de una de las instrucciones que se envió al racionero Fernández de Montemayor, racionero de Almazán, alrededor de 1521, representante del Cabildo en la corte. Y muchas veces os hemos escrito para que asimismo suplicasedes a su señoría reverendísima que escribiese al rey nuestro señor, para que su majestad suplicase a nuestro muy santo padre. Esa señoría reverendísima es Adriano de Utrecht, que nos confirmase el estatuto contra los hijos y nietos de condenados, el cual cada día nos quebrantan, y en tal manera que donde solíamos estar en paz y unión ya estamos divisos de cristianos a confesos,
porque le hemos prohibido que no tomen semanas ni digan misas en el altar mayor, a capsa, que muchos de los cristianos que vienen a misa, cuando ven quién la dice, se van huyendo de la iglesia. Y ustedes, el momento crítico, ya no solo el momento crítico económico, es el momento crítico, ¿no?, de tipo mental, de tipo religioso, ¿no? La misma fragmentación del cabildo en distintos sectores en función del linaje se proyecta hacia los fieles. Y según dicen los que escriben esta instrucción, posiblemente sería López de Cortegana, situado, claro está, en una posición favorable a la imposición y extensión del estatuto, estos fieles huyen cuando ven en el altar a un sacerdote, a un prebendado sacerdote, diciendo misa, cuando le es evidente su ascendencia de conversión, ¿no? Lo cual es grande infamia de tan insigne iglesia, y acontece muchas veces que están en el altar el preste y ministros, todos confesos, y si el estatuto fuese confirmado a suplicación del emperador, no nos lo revocaría el Papa cada día. Esto habéis mucho de suplicar, su señoría reverendísima, pues que es servicio de Dios cuya causa él defiende. Estas visiones, pues puedo ilustrar, no tenemos tiempo. Voy a tomarme, de todas formas, 5 minutos más. Me quedan 5 minutos para la hora, pero otros 5 minutos más para culminarlo. Estas visiones son todas de carácter apocalíptico. De carácter apocalíptico. Como si el mundo se acabase en estos años, ¿no?, del principio del reinado del emperador. En el centro, en el eje de la gran crisis de 1521 y de las comunidades castellanas. Más la guerra con Francia, en la que está inmerso Carlos. Era un mundo decían en esta instrucción, en que hay herejías y disensiones, y que por la carestía era de temer alguna novedad y turbación en el pueblo. Y Roma no hacía otra cosa que mandar órdenes dando beneficios a clérigos que no se lo merecían. Dice, como si la Cámara Apostólica tuviese ánima para jurar los estatutos de las iglesias. Concepto entre teológico y jurídico del ánima, sobre el que tanto escribió, entre otros, Ernst Kantorowicz en los dos cuerpos del rey, ¿no? De esta manera, decía, tal como están ocurriendo las cosas, disminuiría el desorden, porque la provisión, habría que evitar que se provieran prebendas tantos mozos de espuelas que procederían a los letrados, que no tienen que comer ni haber un beneficio, esta iglesia no se poblaría de tantos hijos o nietos de condenados como en ella hay. Bueno, este panorama tan apocalíptico solo en parte se justifica con la investigación profunda del mundo, del cabildo, la primera mitad del siglo XVI. Hay personajes que sí lo justificarían. Uno de ellos es Baltasar del Río, un individuo de una historia interesantísima, de una biografía que merece toda una biografía, aunque hay ya estudios muy importantes sobre su persona. El último que yo conozco es de una joven historiadora norteamericana. Baltasar del Río era hijo de Álvaro del Río, que fue secretario de don Ortiz Hurtado de Mendoza y que murió quemado. Murió quemado no porque se quemara en la cocina, sino porque lo quemaron en las hogueras inquisitoriales, ¿no? De un linaje segoviano. Baltasar del Río fue familiar, comensal, prelado doméstico y predicador de Julio II, León X y de Llano VI. Es decir, esto es otro elemento que tampoco debe asombrar, ¿no? Estos clérigos conversos, confesos, fugitivos de la presión y de la atmósfera asfixiante de la España de principios del siglo XVI, que van a Roma, y en Roma hacen fortuna. Voy a dar dos ejemplos, el de Baltasar del Río y el de García de Gibraleón. Baltasar del Río fue un racionero, canónigo, arcediano de Niebla, resignó su canonjía en su hermano Ambrosio del Río, la volvió a recuperar cuando este murió en 1525, pero ya nunca más pudo volver a recuperar el arcedianato de Niebla. Tuvo una enorme actividad, intensa actividad en el cabildo,
entre otras cosas, fue él el que trajo la reliquia de San Clemente, que todavía se conserva. Muy importante para la liturgia capitular, dado lo que significa San Clemente en el santoral de la iglesia de Sevilla, ¿no? Y a Baltasar del Río, el cabildo, que luego le negaría la posibilidad de ascender o de cambiar de prebenda, de volver a su prebenda anterior, aplicando el Estatuto de Limpieza, sin embargo le concedió en 1519 una capilla para su sepultura y una capellanía con la dotación que le había asignado. Esta es la capilla de Escalas, que la tienen ustedes en la nave septentrional de la catedral, ¿no? Y en esta capilla establecería con el tiempo una cofradía, la cofradía de Nuestra Señora de la Consolación y de los 12 Apóstoles. Este es un hombre cuidadoso con la liturgia, amante de la música. Ordenó unas minuciosas constituciones para su capilla e, impresionado por el hambre de 1521, unos preciosos estatutos con un bellísimo preámbulo para su cofradía que debía dedicarse al reparto de pan entre los pobres. A Baltasar del Río acudieron muchas veces sus compañeros para que los aconsejara acerca de las trazas y de los proyectos arquitectónicos ya de índole renacentista que se estaban levantando en la catedral, por ejemplo, en la sacristía, porque era un perfecto conocedor de la Roma del Renacimiento, a donde viajó y volvió varias veces, antes que de una manera definitiva partiría para Roma en marzo de 1540 para defender su regreso, el derecho de regreso al arcedenato de Niebla, y digo definitiva porque no volvería, moriría en Roma el 1 de enero de 1541. De su gusto artístico da señal la misma capilla de Escala, era un túmulo renacentista en mármol de Carrara que él hizo construir para su sepultura. Pero sus restos nunca fueron traídos a Sevilla, así que su tumba permanece vacía. Otro caso interesantísimo es el de García de Gibraleón, en este sentido, en el sentido de ascendencia de condenados, y sin embargo tiene una enorme importancia en la historia de la catedral y en la historia capitular. Porque este García de Gibraleón era hijo de Pedro Fernández Benadeva, el mayordomo de la mesa capitular, que fue quemado en 1481, hermano por consiguiente de 2 de los 7 que aparecen en el Quantum Invinie, Alfonso y Juan de Benadeva, que eso sí, lograron salvar el pellejo y porque huyeron a Roma. Y sin embargo, es el hombre que utilizó el cabildo desde 1505 a 1535 para que actuara como su procurador, su agente en Roma. García de Gibraleón era un acaparador de beneficios, un auténtico acumulador de beneficios, sin moverse de Roma. Contando con la ventaja de que era funcionario curial, pues se hizo con todos los beneficios habidos y por haber, más de 60 beneficios de los que cobraba sus rentas. Eso suponía toda una organización económica, se convierte en un hombre empresa, de tal manera que sus agentes, en Sevilla era un canónigo de Sevilla, se llamaba Fernán Ruiz de Ojeda, un hombre muy interesante, les enviaban el dinero procedente de sus beneficios a Roma. Era un hombre rico, tan rico que participó con Baltasar del Río precisamente en un préstamo a Carlos V en 1525. Nunca volvió a Sevilla. Sin embargo, en 1507 consiguió una bula de indulgencia para la Virgen de la Antigua. Una indulgencia que gozarían aquellos que fueran los primeros sábados de mes a asistir al canto de la Salve Regina. La Salve Regina de la Virgen de la Antigua es otra de las grandes tradiciones litúrgicas de la Catedral de Sevilla. Así que este hombre, cuyos padres habían sido liquidados por la gran oleada represiva de la Inquisición, siempre tuvo en su recuerdo la Sevilla de su juventud, a la que nunca volvería. Y la catedral le concedió otra capilla, a él una capilla. De manera que el que no podía entrar vivo, podía entrar muerto. Que es la capilla de la Anunciación, llamada bien Capilla de las Doncellas, por la cofradía que él tenía. Bueno, no le voy a dejar
Dirán ustedes que no les he contado muchas cosas, pero tenía aquí unas páginas dedicadas fundamentalmente a don Alonso Manrique y a las canonjías magistrales para detenerme especialmente en las dos grandes figuras del siglo XVI en el ámbito teológico. Las dos grandes figuras al mismo tiempo heterodoxas, ¿no? El doctor Juan Gil, Egidio, canónigo magistral de 1534 hasta su muerte en 1555, he seleccionado un documento en el que se ve es el libro de las actas de la congregación vallisoletana de 1555. Las congregaciones del clero eran unas asambleas de los cabildos eclesiásticos en que se decidía, se negociaba con la monarquía el importe de los subsidios eclesiásticos. Como en las Cortes dejó de haber representación eclesiástica, pues fueron sustituidos por esas congregaciones del clero. El Cabildo de Sevilla mandaba dos representantes. Tengan ustedes en cuenta dos representantes anuales. Tengan ustedes en cuenta dos representantes a las congregaciones. Como pueden ver aquí en el gráfico, esto es el subsidio de 1555, lo que debía de pagar en millones de maravedís cada iglesia. Ven ustedes que la iglesia de Sevilla es la segunda iglesia en renta que tiene que pagar después de la de Toledo en Castilla. Estamos entonces en la segunda iglesia más rica de Castilla. Bueno, pues en ese libro de actas, en la última página, se consigna, el secretario de la congregación de Valladolid consigna que Egidio, el doctor Egidio, ha pagado 3,5 ducados por ese ejemplar. Y pone una fecha. Unos meses después, pocos meses después, él regresa a Sevilla después de esa fecha y 1 mes y medio, 2 meses después, muere, fallece. Y es entonces cuando se provoca lo que antes mencionaba acerca de la única oposición, la oposición a la canonjía magistral de Constantino, que es también un momento decisivo, importantísimo en la historia. Justamente en 1556, el año de la abdicación de Carlos V, bueno, aunque Carlos V abdica a finales de 1555, en la historia del Cabildo y de la Iglesia, pero también en la historia de la espiritualidad y de la cultura española del siglo XVI. En estos años que son críticos, es el gozne fundamental en torno a la coyuntura de 1559-1560 de los procesos a los grupos heterodoxos sevillanos y vallisoletanos y la imposición de un concepto de iglesia que se ha apartado de las otras alternativas que hubieran sido posibles, ¿no? Como es la filosofía cristiana o las corrientes y otras corrientes de espiritualidad, por seguir el famoso artículo de Eugenio Asensio. Siento entonces que no haya tenido la suficiente capacidad de síntesis como para exponerle todo o parte de la problemática y de la historia, de esta historia, que para mí, evidentemente, resulta apasionante, pero que no puedo obligar a los demás que la compartan. Muchas gracias por su atención.